Hola, bienvenidos a Ríe Leyendo, yo soy Eira Rangel y en este video les voy a hablar de todas las lecturas que hice en enero, como si fueran un montón. En realidad hice 6 lecturas, fueron 3 libros digitales y 3 libros físicos. Estaba también leyendo otros 2 libros que no alcancé a terminar, pero de uno de ellos les voy a hablar porque son cuentos y les voy a hablar de los cuentos que alcancé a leer en enero. Enero la verdad fue muy relajado para mí, creo que me dio un poco de cruda literaria después del Guadalupe Reinas y no leí tanto como hubiera querido. Y pues empecé enero con 2 lecturas, de hecho, del Guadalupe Reinas, 2 consignas. Y la primera lectura que hice empecé con Yes Please de Amy Poehler para la consigna de un libro que te haga reír, y la verdad es que este libro me hizo reír, llorar, me hizo sentir demasiadas cosas muy bonitas. Es un libro de no ficción tipo memoir, algo así como la biografía o las experiencias de Amy Poehler, de cómo llegó a donde ella está. Amy Poehler es una comediante de Estados Unidos, creo que es muy conocida porque trabajó como comediante en Saturday Night Live, era de las guionistas los que hacen como sketches y esas cosas, pero fue hasta Parks and Recreation donde yo me enamoré totalmente de ella, y aparte empecé a conocerla más como persona porque empecé a ver más videos sobre ella. Me cayó muy bien, o sea, ver ese lado más humano. Yes Please, la verdad es que me gustó muchísimo, fue una lectura que, como ya les he contado, me hizo bastante reír. Para mí fue una muy buena experiencia porque leí este libro también junto al audiolibro, y el audiolibro es narrado por Amy Poehler, entonces fue como tener a Amy Poehler hablándome al oído y fue tan bonito. De hecho, el último capítulo también del libro está muy interesante porque lo hace como stand-up. Ella fue a un lugar a leer el último capítulo que había escrito en el libro. Se siente como más natural, no tan grabado en el estudio. Las únicas cosas que no me gustaron del libro, los tiempos a lo mejor son muy repetitivos. Yo no sentí que hubo una cronología, repetía muchas cosas en los lugares que yo ya había visto en los primeros capítulos y eso me confundía. Otra cosa que no me gustó tanto fue que habla mucho de cuánto trabajo le costó escribir el libro. Sé que cuesta mucho trabajo, pero lo repitió tantas veces que es como, dude, ya no escribas. Amy se me hace una persona muy inspiradora, muy hermosa, siento que habla desde el corazón. Hay un capítulo que me encantó que es cómo pedir perdón, y creo que fue muy humilde en cómo ella fue su experiencia al escribir un sketch que afectó a una persona. Me gustó mucho que publicó esa experiencia y que pues es humana y comete errores. Recomiendo mucho este libro pues si te gusta leer sobre comediantes, la vida de las comediantes, si eres fan de Amy Poehler, si eres fan de Parks and Recreation, y obviamente con la versión de audiolibro es una experiencia fascinante tener a Amy Poehler hablándote al oído, es lo mejor. El siguiente libro que leí fue Su cuerpo de Harán de Alejandra M. Vázquez, y este libro lo leí para la consigna de labores de cuidado del maratón de Guadalupe Reinas. Esto es un ensayo desde la experiencia de la autora cuidando a su abuela. Me gustó mucho haberlo leído porque fueron muchos temas que llegaron a mí en un momento en el que yo más lo necesitaba, que habla mucho sobre el cuidado que das a los seres, a tus seres queridos cuando ya están envejeciendo. Habla también sobre la vejez, habla también sobre el cuidado a uno mismo en esos momentos que pues estás cuidando a alguien más, ¿no? Que tanto te estás descuidando tú también. El valor laboral que tiene el hecho de cuidar a alguien y el desgaste emocional, y también pues cómo ella vio a su abuela estar envejeciendo. Es una buena discusión, cómo el cuidado siempre recae en las mujeres y esas políticas familiares que llevamos arraigadas desde pequeños, y la verdad es que lo recomiendo mucho. Es un ensayo muy pequeño. Y siguiendo, empecé a leer Las olas, yo acá bien ambiciosa con mi 2021, empecé a leer Las olas de Virginia Woolf. Me estaba costando mucho trabajo. Yo soy de leer un libro nada más, un libro por momento, como que me da ansiedad y me abruma estar leyendo varios libros al mismo tiempo, pero mientras leía Las olas me quedé, ok, necesito leer otras cosas porque me estoy abrumando y me está pesando mucho esta lectura. No es algo que pueda leer así todo el tiempo, ¿no? Y mientras leía Las olas me puse a leer otros libros, y uno de ellos eran libros muy pequeños, la verdad, que básicamente fue todos los libros que terminé en enero. Uno de ellos fue Aquí es un buen lugar de Ana Pessoa, y la ilustradora es Joana Estrella. Básicamente es, no sé si se considera novela, díganme qué se considera a las personas que ya lo han leído,
pero es como un diario, es como el diario de una chica que está entre la transición de la prepa hacia la universidad, y es un diario ilustrado. Es como entrar a esa mente de esta chica preparatoriana, su día a día, cómo convive con su familia, lo que ve en la escuela, como sus preocupaciones. Es como cuando ves los tours de los sketchbooks, que es una lluvia acá de mental, un vómito mental de una persona que solamente está escribiendo día a día. A pesar de que no es una historia profunda, se siente algo melancólico para las personas que ya pasamos por esa etapa. Te hace regresar a esa etapa de la prepa, no sé, sentir de nuevo esas cosas que ella también está notando, ¿no? Yo lo compré porque la verdad es que me dejé llevar totalmente por la portada, lo tengo que aceptar, y no sé, me gustó mucho, me hizo sentir muy bonito. El siguiente que me voy a aventar es el de Mary Jo, de la misma autora, y el siguiente libro que leí también fue un libro con el que estaba procrastinando mientras leía las olas, y es el de Bonsai de Alejandro Zambra. Este libro fue una relectura, fue como, tengo ganas de aventarme algo rápido, algo familiar, y fue esta pequeña novela que la leí hace como 3 años, me parece, y la leí en esos momentos en los que estaba llegando al final del año y me faltaban como 5 libros para completar mi reto en Goodreads, y me puse a ver como que hay de novelas pequeñas o cuentos pequeños para completar eso. A mí, por ejemplo, fue una oportunidad para abrirme a otras cosas que no lo hubiera hecho si no estuviera tratando de completarlo, ¿no? Y bueno, llegué a esta novela, Bonsai, y la disfruté mucho. Siento que Alejandro Zambra narra como a mí me gusta que narren, que posiblemente no está pasando nada, que es como también algo nostálgico, muy dramático, muy emocional. Entonces, a mí me gustó mucho eso, cómo me hizo sentir ese momento, y narra básicamente como la relación de estas dos personas, cómo se conocieron, cómo era su noviazgo, y al final ver también cómo todo se conecta. Te hace sentir triste, es una destrucción en un pequeño novela. Yo la recordaba más impactante cuando la leí la primera vez. La segunda vez fue como que no me impactó tanto, pero sí la seguí disfrutando. Y me gustó mucho el análisis que se hace aparte del bonsai. Quiero leer más de Alejandro Zambra, sé que está poeta chileno. Y los siguientes 2 fueron lecturas digitales. El quinto fue El sutil arte de mandar todo al carajo, de Mark Manson. Ese libro yo lo leí el año pasado, lo estaba leyendo y no lo terminé porque agarré el mes gratis de Bookmate y lo dejé como 60% o algo así. Ya estoy pagando por la suscripción de Bookmate y dije, pues de una vez lo voy a terminar, nada más me falta 40%. La verdad es que la primera parte me gustó más, pero bueno, básicamente es un libro de no ficción, trata sobre cómo hacer que te importen menos las cosas, como no preocuparte por cosas banales y solo preocuparte por las cosas que valen la pena. Creo que el principal mensaje de este libro es: escoge tu sufrimiento, choose your pain. ¿Qué prefieres? ¿Sufrir por esto o sufrir por esto que a la larga te va a dar algo mejor, ¿no? La manera en que el autor lo narra se me hizo súper sencillo entender como las claves de esas enseñanzas que él estaba diciendo, y aparte las anécdotas. Siempre en los libros de no ficción creo que hay ¿cómo se llama? Una receta de cómo escriben, de que empiezan con una anécdota, una experiencia personal, y en base a eso te da una enseñanza sobre esa anécdota. Y las anécdotas que el autor pone aquí son súper interesantes. Por ejemplo, salió una anécdota de Metallica con Megadeth, la rivalidad que tenían pues el vato de Megadeth, que no me acuerdo su nombre, y también otro sobre los Beatles. También esa anécdota estuvo muy interesante. Mi mayor problema es saber decir no. Soy como muy yes woman, como saber poner tus límites y sí, que no te importe tanto las cosas, es aprender a mandar cosas al carajo, porque primero estás tú, ¿no? Valorarte tú. Entonces, ese tipo de libros a mí me encanta. De hecho, lo quiero tener físico, lo quiero releer. Es un libro que recomiendo bastante. Y el último que leí en enero fue el de The Day Before the Revolution, de Ursula K. Le Guin, o K. Le Guin, no sé cómo se pronuncia, o El día antes de la revolución, un cuento bastante pequeño, y lo leí para el club de lectura de Paola Carola, porque estamos leyendo Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio, de Andrea Chapela. Lo cool del club de lectura de Paola Carola es que te pone lecturas extracurriculares, pues esas lecturas complementan, ¿no?, lo que estás
lo que estás leyendo, y lo que nos tocó leer, como era ciencia ficción escrita por mujeres, empezamos a leer cosas de ciencia ficción enfocadas en mujeres, ¿no? Y fue la primera vez que leí a Úrsula. La verdad es que he escuchado tanto de ella, fue una autora muy importante en el mundo de la ciencia ficción y yo no había leído nada, entonces esto fue mi introducción al mundo de Úrsula y me gustó mucho. La verdad es que ese cuento no se siente como ciencia ficción. No les quiero contar tanto porque pues es un cuento muy pequeño, pero en pocas palabras es una señora que fue como la iniciadora de una revolución que sucedió en un lugar, y ella ya está viviendo este cambio, este movimiento, como las nuevas generaciones ya están tomando todas las enseñanzas que ella dio y ya pues es un nuevo mundo básicamente, y es algo nostálgico porque ella empieza a recordar cómo fue en sus años revolucionarios y cómo ella está envejeciendo y todos los cambios que ella está viviendo físicamente, mentalmente, a su alrededor, cómo ella los está sintiendo. Hay una parte que me impactó mucho, que pues ella está casada, ¿no? Y el estar casada es algo de generaciones anteriores, y ahora con las nuevas generaciones como que la gente la ve mal por ella decir que está casada, cuando eso ya no existe, ¿no? En el nuevo mundo. Y es como, yo hice esto, o sea, yo hice este cambio, pero ahora ya no pertenezco a este nuevo cambio. No sé cómo, está muy interesante, da también para analizarlo, para pensar cómo ese tipo de cosas aplican a nuestro mundo actual. Y sí, me gustó mucho, quiero seguir leyendo de ella. Fue una súper buena introducción a pesar de que fue un cuento. Y ya, esas fueron las lecturas que hice en enero. No fueron muchas porque la mayoría fue, pues es que estaba leyendo Las Olas y la verdad es que leí la mitad, pero no les quiero hablar de Las Olas. Aún no me siento preparada mentalmente y emocionalmente para hablar de Las Olas. Y también empecé el libro de Ansibles y Perfiladores, que llevaba la mitad cuando terminé enero. Pero yo creo que les voy a hablar de él en el siguiente mes, porque ya vi que ya duré bastante hablando de estos 6 libros que yo pensé que no me iba a llevar mucho. Pero sí, les hablaré mejor de Ansibles el siguiente mes, que también fue una muy muy buena lectura. Y pues bueno, eso es todo. Cuéntenme qué leyeron en enero, si han leído alguno de los libros que mencioné, cuál es su experiencia con ellos, qué piensan, o si se les antoja alguno de los que mencioné también. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye.